Hola chicos y chicas, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí una vez más reunidos conmigo, se los agradezco muchísimo. Les agradezco por todo lo que hacen por mi canal, por los likes, por el tiempo que me regalan. Les agradezco mucho. Si me pueden seguir en Instagram, y también les pediría que si les gustan los tutoriales, que si les gusta mi trabajo, que compartieran estos videos para que el canal creciera y para que todos pudiéramos adquirir los conocimientos, ¿no? Pero solo si les gusta el contenido. Bueno, hoy vamos a ver un vestido drapeado en la parte de adelante con un nudito. Ustedes lo están viendo en pantalla. Yo aquí lo tengo, pero la impresora no sé por qué me imprimió así. Me imprimió pequeñito y por allá en un rincón. Y yo no sé por qué. Bueno, aquí traté de imprimirlo más grande, pero bueno, en fin, lo importante es que ustedes ahí lo tienen en la pantalla y pues lo pueden apreciar mejor, ¿no? Bueno, es un vestido muy bonito, es un vestido que va más o menos por debajo de la rodilla, lo podríamos hacer. Y bueno, entonces este es el modelo que vamos a hacer. Ustedes ahí lo pueden apreciar mejor porque aquí en estas fotocopias definitivamente no se ve nada. Vamos a usar la tabla de medidas para prendas licradas, que se las estoy dejando aquí debajo de este tutorial para que la descarguen. Y también descarguen la tabla de medidas para prendas normales, ¿no? Junto con las teorías de blusa y pantalón. Bueno, eso ya sabemos que siempre los tenemos en todos los tutoriales. Pero en este, siempre que vaya a trabajar con prendas licradas, voy a dejarles esta tabla de medidas para que la puedan descargar, porque si no, la prenda no les va a salir bien. Si lo hacen con una tabla de medidas normal, no les va a salir bien. Ok, bueno, yo en el canal tengo un tutorial donde les explico cómo hacer las reducciones para las telas licradas. Entonces lo pueden hacer siguiendo ese tutorial si desean, o pueden hacerlo siguiendo esta tabla de medidas. Pero si siguen esta tabla de medidas, entonces si quieren que el vestido les quede bien ajustado, entonces pueden seguir la tabla de medidas, se ubican en la talla que es. Estas prendas no hay necesidad de hacerlas con sobremedidas de la clienta. Podemos tomarle simplemente la cadera y la ubicamos en la tabla de medidas normal, que también yo les dejo aquí para que la descarguen, simplemente para que sepamos qué talla es la clienta. Entonces cogemos la tabla de medidas normal, le tomamos la medida de cadera a la clienta y ahí la traemos, la ponemos sobre la ubicamos sobre la tabla de medidas normal para que nos diga la talla. Entonces ya sabiendo la talla, venimos y buscamos. Si nos dice que es talla 6, pues trabajamos con estas medidas de la talla 6. Si nos dice que es talla 16, pues trabajamos con estas medidas de la talla 16. Si es una talla más grande, podemos hacer la proyección. Ustedes ven aquí cuánto va escalando. Por ejemplo, aquí el talle de espalda va escalando 36, 37, 38, 39. Entonces ustedes ya saben que va escalando 1 centímetro y pueden buscar la talla, ¿no? No nos podemos limitar por eso. Entonces, bueno, pero, ok, entonces como les estaba diciendo, si quieren que el vestido les quede bien ajustadito, simplemente siguen la talla que tengan que hacer, ¿no? Sin problema. Pero si quieren que el vestido no les quede tan apretado, yo les recomiendo tan ajustado, yo les recomiendo que trabajen una talla más grande, porque es que esta tabla tiene bastante reducción. Esta tabla es para las telas que son bastante licradas. Entonces no sé si ustedes se sientan cómodas con las prendas tan ajustadas. Entonces mi recomendación es que hagan una talla más grande si no la quieren tan ajustada, pero igual les va a quedar ajustada porque tiene igual reducciones, no solo que para que no quede tan apretada. Y si la tela que van a usar no tiene no estira hacia ambos lados, entonces les recomiendo que lo corten al sesgo. Nosotros lo vamos a cortar, lo vamos a poner sobre el maniquí para que vean cómo queda. Y bueno, y ahí en ese momento les voy a recordar, pero bueno, esa es la manera. Quiero darles todas las cosas que pueden pasar y cómo lo pueden hacer para que les dé resultado, porque si no, de pronto hacen el molde, les queda muy apretado, les queda muy grande, y es por estas cosas, ¿no?, que pueden pasar. Bueno, entonces no se diga más, chicos, vamos a empezar. Ok, entonces vamos a empezar con el escote. Entonces el escote es lo mismo, es 2 centímetros para el centro de espalda
Bajamos la altura de busto, que para el caso de la talla 10 me dice que son 24 centímetros, por aquí yo los vi, sí, 24 centímetros. El talle de espalda, que son 39 centímetros. De aquí para abajo la altura de cadera, que son 18. Todo esto es con esta tabla de medidas, ¿no? Y le vamos a dar un largo de unos 55 centímetros porque parece que es un vestido un poco largo, como debajo de la rodilla. Vamos a ubicar la mitad en medio de estos dos puntos y trazo las líneas. Ok, la distancia, el ancho de espalda, que para el caso de la talla 10 son 34, entonces voy a ubicar la mitad, que son 17 de ancho de espalda. Prolongo esta línea y voy a bajar 3 centímetros y medio, que es la caída de hombro para las telas licradas, ¿no? Las tallas normales son 4. La medida de hombro para la talla 10 son 11 centímetros y medio. Entonces trazo mi línea de hombro. Aquí al escote le voy a correr 3 centímetros y medio, 3 centímetros y medio. Y aquí por esta parte, después de los 2 centímetros que ya habíamos marcado, voy a bajar 3 centímetros. Y ese va a ser mi nuevo escote de espalda. Ok, creo que así queda. Ok. Ahora voy a ubicar los contornos. El contorno de cintura me dice que es, la medida de cintura me dice que es 58 para la talla 10, 58 dividido en 4 me da 14.5 más 3 centímetros que le voy a dar para pinzas, son 17.5. No se me vayan a asustar por las medidas pensando que son muy pequeñas, es que tienen reducción, entonces son para telas licradas, por eso es. Aquí la medida de, aquí es la medida de cadera, aquí me equivoqué, esta es la medida de cadera. Bueno, la medida de cadera dice que son 80 centímetros, 80 dividido en 4 me da 20, entonces aquí ubico los 20, me había equivocado. Esta es la línea de cintura, entonces me dice que la cintura son 58 dividido en 4 me da 14 más 3 centímetros para la pinza, porque le voy a hacer pinza, entonces son 17 centímetros y medio. Y para el busto me dice que el busto son 78 centímetros dividido en 4 me da 19.5 y los marco así exactamente. Entonces aquí voy a trazar esta línea de busto a cintura. Esta línea la voy a escuadrar y aquí voy a marcar mi cadera. Muy bien, aquí voy a ubicar en la mitad de esta medida voy a marcar un punto para marcar la pinza. Esta prenda no la vamos a hacer partida por acá, entonces no tenemos que hacerle los 2 centímetros de corrección. Le hacemos una profundidad de una pinza de 9 centímetros y esta línea de la mitad la vamos a escuadrar hacia abajo y hacia arriba para terminar de definir nuestra pinza. Así. Y aquí lo único que nos quedaría por hacer es, bueno, definir nuestro costado. Me dice que el costado son 17.5. Ok. Entonces prolongo esto un poquito y voy a cerrar mi sisa. Ok, así de esa manera.
Muy bien, entonces voy a sacar mi molde y este molde quedaría listo ya para a este vestido en el escote o en la sisa. Podemos doblarle, o sea, filetearlo y doblarle con la máquina, cogerle un dobladito con la máquina. Podrían hacerlo, pero yo preferiría, me parece que quedaría mucho más lindo si le hiciéramos un sesgo en la sisa y en el escote. Un sesgo bien bonito, que no de esos sesgos que van limpios, que no van pisados por encima. Me parece que quedaría muchísimo mejor. Pero ya si ustedes lo quieren hacer con un dobladillito, también lo pueden hacer. Si lo hacen con un dobladillito, entonces aquí le podrían dejar de aumento 0.7, 0.7 y en el dobladillo le podrían dejar 1,5 centímetros o 2 centímetros mejor para el dobladillo, ¿ok? Eso en caso de que le quieran hacerlo así cosidito con la máquina. Esta parte aquí va a doblez de tela aquí en esta parte. Bueno, entonces ahora sí vamos con el delantero, que es la parte que tiene bastante trabajo. Entonces vamos a hacer el escote. El escote me dice que son 7,5 centímetros para la talla 10, según la tabla de medidas para telas licradas. 7,5 centímetros. Ya vimos que la altura de busto son 24 centímetros. Chicos, tengo el papel doble, ¿sí? Doblado por aquí. El talle delantero es de 42. Aquí ubico la medida de la altura de cadera, que son 18. Y el largo que dijimos que le estábamos dando 55 centímetros. Y ubico la mitad en medio de estos dos puntos. Aquí. Muy bien, y trazo mis líneas. La única línea que no trazo es la del escote, ¿no? Ustedes ya saben eso. Ok, ubico la medida de ancho de espalda, que para la talla 10, según la tabla de medidas de prendas licradas, es 34, entonces sería la mitad, 17. Marco 17, prolongo esta línea y bajo 3,5 centímetros como lo hicimos en la espalda. Pongo mi medida de hombro, que es de 11,5 centímetros y trazo esa línea. Ok, voy a definir el escote de una vez. Aquí voy a entrar 3,5 centímetros como lo hice con la espalda. Y aquí por la parte de adelante voy a bajar unos 4 centímetros. Y este va a ser mi nuevo escote. No le voy a bajar 4 centímetros. Le voy a bajar 2 centímetros. 2 centímetros solamente. Perdón chicos, perdón. Y cierro mi escote. Ok, bueno, entonces ahora voy a ubicar los contornos. El contorno de busto, que dijimos que era 78, dividido en 4, me da 19.5, ubico normal. La medida de cintura, que dijimos que eran 58, dividido en 4, me da 14.5, más 3 centímetros de pinza. No vamos a hacer la pinza, pero vamos a usar ese aumento, entonces serían 17.5. Y la medida de cadera, que son 80, dividido en 4, me da 20. Entonces esos 20 los coloco normal y de la misma manera los coloco aquí abajo. Y trazo las líneas. Y cierro mi cadera. Muy bien.
Entonces aquí por este lado voy a bajar 7 centímetros y a cada lado 1,5 centímetros para la pinza. Aquí por esta línea voy a marcar la distancia de busto, que para la talla 10 según esta tabla son 8 centímetros. Entonces voy a traer esta línea a morir aquí, esta pinza. ¿Ok? Entonces ahora voy a sacar el molde porque necesito... No, bueno, aquí voy a cerrar primero, voy a cerrar esta pinza, la voy a cerrar en el papel. Esto va a ser temporal por ahorita, ya van a mirar a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces aquí la cierro así de esta manera para poder prolongar mi costado, que me dice que son 17 centímetros y medio. 17 centímetros y medio pasando por aquí y por aquí. Ok, así. Trazo mi nuevo costado. Y aquí voy a cerrar mi sisa así de esta manera. Ok. Además aquí voy a trazar una línea más o menos de esta parte donde está la curva. Voy a trazar una línea a la altura de busto. Aquí, así. Ok. Bueno, lo que voy a hacer ahora es que voy a cortar el molde. Lo voy a sacar y voy a pasar estas líneas para este lado para que el molde me quede, para poderlo abrir, porque voy a tener que abrirlo. Ok. Ok, muy bien, entonces voy a trazar estas líneas. Muy bien, entonces estando esto aquí vamos a empezar a desarrollar el molde ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a bajar 10 centímetros y vamos a subir aquí 10 centímetros, pero calculando la pinza cerrada. Aquí. Y vamos a ubicar la mitad de eso, entonces serían 5 centímetros. La mitad de ese espacio y la mitad de este espacio, entonces 5 centímetros. ¿Ok? Entonces bajamos 10 y ubicamos un punto en la mitad, subimos 10 con la pinza cerrada y marcamos un punto en la mitad. Y en este lado vamos a bajar 6. 6 y vamos a subir 6 también. ¿Ok? Y vamos a marcar un punto en la mitad también. En la mitad de este espacio y en la mitad de este espacio. Ok. Ahora vamos a tomar la medida de esta línea. Vamos a mirar cuánto mide esta línea. Esta línea mide 33. Entonces vamos a dividir esos 33 en 3. Me da 11 centímetros. Entonces voy a marcar de aquí hacia allá 11 centímetros. No necesito marcarlos otra vez. Era simplemente para ubicar los primeros 11, los otros no necesito marcarlo, pero entonces dividí esta línea en 3. Ok, entonces esto es lo que vamos a hacer por ahora.
vamos a trazar líneas. Vamos a trazar una línea aquí. Todas van a venir a morir a este punto. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Vamos a cerrar la pinza para marcarla. Y vamos a hacer otra línea de aquí. Y además otra de aquí del escote. Ok, y hacemos lo mismo con este lado. Entonces, una aquí. 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 Y aquí. ¡Wow! ¡Qué cantidad de líneas que tenemos! Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cortar el molde, lo vamos a cortar por aquí, lo vamos a cortar por aquí y por aquí, ¿sí? Entonces nos van a quedar 4 piecitas, 1, 2, 3 y 4. Ok, vamos a empezar. Estoy tratando de hacer esto despacio para que no se me vayan a perder. Ok, entonces esta la puedo empezar desde aquí y la llevo derecho hasta allá. Ok, y aquí saco este pedacito. Y aquí esta otra la saco allá. Oh, pero aquí antes de hacer esto, antes de terminar de cortar, vamos a hacer una cosa. Fíjense bien, chicos. Voy a cortar aquí esta línea que hicimos en ambos lados. Corto. Corto. Y cierro la pinza. Esta pinza que habíamos hecho aquí, que habíamos marcado, la cierro. Entonces se me abre aquí. Si se dan cuenta, al cerrar esta, se me va a abrir acá. Entonces tengo una nueva pinza. Estoy haciendo un traslado de pinza. ¿Se dan cuenta? Ya me quedó abierto. Ahora sí puedo seguir cortando esta línea hasta allá. Muy bien. Hasta aquí le pongo un pedacito de cinta quizás. Muestre a ver este pedacito de dónde salió. No quiero que después me vaya a hacer falta. Así. Ok. Muy bien, entonces ya tenemos 4 pedacitos, ¿sí? 4 pedazos de molde. Entonces, este molde grande viene con este pequeño, con este la falda, y este pequeñito va a venir con la blusa, ¿ok? Entonces vamos a hacer la falda a un lado y vamos a trabajar con la blusa. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a cortar estas líneas. Corto acá. Corto acá y corto acá. Ahora esta pinza que está acá la voy a cerrar. O sea, si saben, la pinza de aquí la trasladé aquí, ahora la estoy trasladando aquí. Y lo mismo hago aquí en este lado. Así. Ok, este molde ya me quedó listo, entonces voy a cortar este pequeñito también. Entonces de aquí hacia allá abro todas las líneas. Muy bien, entonces esto ya me quedó listo. Ahorita lo vamos a cortar en la tela. Esto ya me quedaron listos. Los voy a hacer aquí a un ladito. Ya volvemos con ellos. Entonces así, aquí con los moldes de la falda vamos a bajar por cada uno de los costados. Vamos a bajar 6 centímetros.
y otra vez 6 centímetros. De la misma manera por este lado, 6 centímetros y 6 centímetros. Y vamos a trazar líneas de este punto. Así, muy bien. Entonces vamos a cortar por esas líneas los dos moldes. Entonces cortamos así. Y lo mismo vamos a hacer con este moldecito. Vamos a cortar por las líneas. Muy bien, entonces ahora, dicho eso, vamos a cortar. Ok. Voy a dejar esto, vamos a cortar primero la blusa. Voy a dejar esto aquí a un ladito. Bueno, entonces yo aquí tengo este pedacito de tela y aquí les voy a mostrar. Esta tela que yo tengo aquí tiene elasticidad en un solo sentido, no para todos los lados. Mire, entonces, venga, les muestro. Aquí no tiene mayor cosa, pero aquí sí tiene. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si ustedes tienen una tela que tiene elasticidad en ambos sentidos, la pueden cortar al hilo sin problema. Pero si tiene una tela como esta, que no tiene elasticidad en ambos sentidos, la deben cortar al sesgo, para que ella me tenga elasticidad para ambos lados. ¿Sí se dan cuenta? Ok. Bueno, entonces dicho eso, vamos a ubicar los moldes. Entonces aquí ubicamos este grandecito y es aquí la mitad. La vamos a abrir 6 centímetros. Ok. 6 centímetros. Y aquí pues esta sí se abre ya lo que la pinza la abrió, no la vamos a abrir más. Solamente eso, con eso es suficiente. Muy bien. Y este pequeñito, este bebé, lo vamos a poner aquí debajo y vamos a hacerle coincidir las puntas, ¿no? Podemos hacerle coincidir este. Bueno, esto creo que lo voy a pegar con cinta porque como son tan pequeñitos, el alfiler no es muy grande. Y esta pues la traemos a coincidirla con esta. Espera. Es que tengo que asegurarme que me quede bien. Ok, así. Así es. Perfecto. Entonces voy a ponerle cintica para que se me estén, porque con los alfileres son más grandes que el molde. Entonces, bueno, aquí si esta parte les queda muy curva, porque puede ser, entonces vamos a disimularle un poco esto aquí. Entonces vamos a quitarle un poco de curva. Entonces voy a cortarlo. Voy a darle el aumento de costura por todos lados. Aquí lo voy a suavizar un poco esa curva para que no me quede con tanta curva.
Esto nos puede servir para cualquier escote. Si ustedes lo quieren aquí más delgadito, si lo quieren el cuello más redondo, más escotado, ya esto ya lo pueden ustedes cambiar. Igual la parte de abajo del vestido. Lo importante es que aprendan a hacer cómo hacer esto del nudo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar aquí quietecito por ahora y vamos a cortar la falda. Entonces aquí tengo otro pedacito que es de la misma manera, no tiene elasticidad para ambos lados, entonces también lo voy a cortar al sesgo. Entonces traigo así la pieza grande, la voy a abrir 3 centímetros cada una de las piecitas. Así. Y aquí también 3 centímetros. Ok, muy bien. Y entonces traemos el otro, lo enfrentamos aquí y lo hacemos coincidir. Coincidir esta y esta. Las otras no hay necesidad porque ¿sí? Ya sabemos cómo es. Y esta. Ok. Y estando así, entonces vamos a cortarlo. Igual, aquí si se les hace mucha curva, le disminuyen un poco la curva, que no les quede con tanta curva. Así. Aquí podemos hacer un piquete porque aquí va a haber ensamble. Entonces, tenemos que saber a dónde parar, ¿no? Aquí igualmente. Aquí podemos hacer un piquetico de ensamble y seguir avanzando. Ok, muy bien. Entonces ahora viene la parte interesante, chicos. Vamos a mirar cómo hacerlo. Entonces fíjense cómo tengo el molde. Voy a coser, voy a doblar esta parte. Todo esto. Entonces esta parte la voy a coger y la voy a doblar así de esta manera. La voy a coser. Ok. Vamos a coserla. Voy a ponerle unos alfileres por ahora para que ustedes sepan cómo es. Entonces aquí esta parte yo la voy a coser, pero voy a dejar 2 centímetros de aquí a aquí y después voy a empezar a coser hasta este orillo. Voy a coserlo ahorita. Ok, entonces aquí ya está cosido. Dejé un espaciecito aquí pequeñito. Ok, listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que voy a traer este molde. Esto no lo deben estirar para que después no les va a quedar mal, porque después si lo dejan estirar se nota que está estirado. Bueno, aquí este lado que es el que viene aquí con este lado, lo ponemos así enfrentadito, entonces cogemos esta puntica, la traemos por encima
y la vamos a meter por el huequito que habíamos dejado. Así, de esta manera. Y lo sacamos. Tiramos, ok. Nos queda así. Ok. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, vamos a coser esta parte, aquí esta parte, este con este. Sin estirarlo hasta donde podamos llegar. Bueno, voy a hacer uno por uno, voy a coser este. Ok, entonces ya está ese. Ahora traemos aquí este pedacito. ¿A dónde me fue? Aquí. Tiramos, no se nos vaya. Lo tiramos, entonces este pedacito yo lo voy a coser, este con el de arriba y este con el de abajo. Ok, entonces vaya así. Este va a ir cosido aquí con el de arriba y este va a ir cosido con este de abajo. Ok, entonces voy a ir a la máquina y ya regreso. Bueno, entonces aquí ya lo he cosido así como les dije, ¿no? Entonces ha cosido aquí, 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 aquí. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que se lo vamos a poner al maniquí a ver cómo nos queda. Ok. Entonces empecemos. Ok, esto sería algo así más o menos. Es un vestido bastante lindo. Entonces esto sería más o menos algo así, chicos. Este es el efecto que estaríamos buscando entonces con el vestido. Bueno, aquí le pondríamos más alfilercitos. Aquí la tela estira, pero bueno. Entonces más o menos así, aquí nos quedaría nuestro nudito. Ya si ustedes lo quieren hacer con mangas, lo quieren hacer más escotado, lo quieren hacer en cuello en V, también quedaría lindo. Esto ya son cosas que pueden ustedes crear, ¿no? Hacerles los cambios que desean aquí y aquí. Lo importante es que aprendan cómo hacer estos nudos. Y esto, mire, esta bolsita que queda aquí es especial para cuando tenemos barriguita.
no se nos nota la barriguita. Entonces esto nos disimula, se ve lindo, y si lo hacemos en un color oscuro, o este color también está bonito, en cualquier color quedaría muy bien. Entonces, bueno chicos, entonces así de esta manera habríamos terminado nuestro tutorial. Espero les haya gustado, espero me haya hecho entender. Cualquier inquietud déjenmelo saber y yo con gusto les responderé. Un abrazo a todos, los quiero mucho y nos vemos en un próximo tutorial.